Desperté de golpe, con el corazón martilleando en el pecho y la respiración entrecortada. El aire frío y húmedo de la tienda de campaña me envolvía, y por un momento, no sabía si estaba sudando por el calor de una pesadilla o por el pánico que me atenazaba las entrañas. Miré mi reloj, las manecillas, implacables, marcaban las 5:47 de la mañana. Maldita sea, dije, aunque mi voz sonó débil, ahogada por el miedo y la frustración acumulada. Me dejé caer sobre el catre por un instante, escuchando el aleteo del helicóptero sobrevolando la base y el sonido constante de botas marchando en el barro. Aquel ritmo, una vez reconfortante, era ahora una especie de marcha fúnebre que anunciaba el desastre. Un olor metálico de pólvora impregnaba el aire, mezclado con la humedad de la tierra mojada. La tienda temblaba ligeramente con cada ráfaga de viento, y las sombras danzaban en las paredes de lona, proyectadas por las débiles luces del campamento. Pero hoy intentaría algo diferente. Me levanté de un salto, con la energía febril de un condenado decidido a cambiar su destino. «Levantaos, todos», grité, corriendo hacia la salida de la tienda. Mis compañeros, algunos apenas despiertos y otros medio vestidos, me miraron con sorpresa y escepticismo. Soldados endurecidos, pero sin saber la condena que yo cargaba. Algunos se frotaban los ojos, otros intentaban procesar mi expresión desquiciada. El sargento Ramos, un hombre de rostro severo y voz profunda, me detuvo con una mano. «¿Qué demonios te pasa, Camacho?», exigió, sus cejas fruncidas. Era una escena que había repetido tantas veces que conocía cada matiz de su expresión, cada entonación. Me obligué a respirar profundamente, sabiendo que no tenía tiempo que perder. «Escúchame», dije, con voz desesperada. «Algo estremecedor va a suceder en menos de media hora. Tenemos que evacuar la base, ahora mismo». Sentí la presión creciente del tiempo. Las palabras me salían atropelladas, pero sabía que debía convencerlos. ¿Es una emboscada? La niebla, esa niebla no es natural. Nos va a destruir si no hacemos algo ya. El sargento entrecerró los ojos. ¿Qué diantres dices? ¿Te volviste loco? Pero no podía dejar que la incredulidad ganara. Me giré hacia el resto del grupo, ahora todos en alerta, aunque con la confusión pintada en sus rostros. «Armad los vehículos. Recoged municiones. Si no nos movemos ahora, habremos caído en menos de 30 minutos». Mi voz se quebró en la última palabra, pero la urgencia no me dejó detenerme. Algunos, como Morales, un joven nervioso con un mechón de cabello siempre cayéndole sobre la frente, empezaron a moverse. La ansiedad en sus ojos era visible, pero confiaba en mí. O tal vez en mi desesperación. Otros, como Ruiz, un veterano que había visto demasiadas batallas, dudaban pero al menos empezaban a cargar sus armas. El caos comenzó a propagarse, y en un breve instante pensé que esta vez, tal vez esta vez, podría cambiar las cosas. La base estaba en un frenesí de actividad, y yo seguía gritando órdenes, sudando bajo el peso de mi equipo y la presión de los minutos restantes. De repente, un frío helado, antinatural, empezó a filtrarse por el aire. Me detuve en seco. Sabía lo que significaba. Se estaba acercando. «¿Rápido? Todos a las posiciones defensivas», ordené, aunque mi voz temblaba. Sentí un vacío en el estómago, un pánico que me quemaba por dentro. El campamento se tiñó de gritos y el sonido de los seguros de los fusiles retirándose. Me lancé hacia el punto de control principal, tratando de pensar en algo, cualquier cosa que no hubiera hecho antes. A las 6:10 el viento se paró y solo quedó un silencio espeso, pesado, como el preludio de un desastre inevitable. Mis compañeros formaban una línea defensiva, apuntando sus armas hacia la densa oscuridad que comenzaba a serpentear por el borde de la selva. Una niebla negra, espesa y consciente, avanzaba, y mi cuerpo se estremeció al ver cómo la luz desaparecía en su interior. Sabía lo que venía, pero verlo de nuevo, vivirlo una y otra vez, era una tortura que amenazaba con hacerme perder la razón. «¡Fuego!», grité. La línea de soldados abrió fuego contra la niebla, las balas perdiéndose en la oscuridad, como si fueran gotas de lluvia en un océano sin fondo.
La luz de las armas iluminaba los rostros de mis compañeros, miedo puro, el tipo de miedo que paraliza el alma. La niebla se abalanzó, moviéndose con un propósito grotesco, como si estuviera viva. Oí gritos desgarradores a mi derecha, Morales desapareció en la negrura, intenté correr hacia él, pero Ramos me agarró del hombro, su rostro blanco como el papel. «No te acerques, Camacho», gritó, antes de ser engullido también. Vi cómo la niebla lo envolvía, y sus ojos, abiertos de par en par, se apagaron en un instante. A las 6:15 de la mañana, la base entera estaba sumida en el caos. Intenté retroceder, disparando sin pensar, buscando cualquier resquicio de esperanza. Pero la niebla se arremolinaba a mi alrededor, y sentí como mi cuerpo se helaba, mis pulmones se contraían y mi visión se desvanecía en la oscuridad. Mi último pensamiento fue un grito interno, un no desesperado que nunca llegué a pronunciar. Todo se apagó. Y de repente, desperté. Con los ojos desorbitados, me encontré nuevamente en mi tienda de campaña. Mi reloj marcaba las 5:47 de la mañana, el helicóptero rugía sobre la base, y las botas sonaban en el barro. Todo había comenzado de nuevo, como un castigo eterno del que no podía escapar. No había tiempo para lamentaciones. Me puse en pie de un salto, mis músculos tensos, el corazón bombeando adrenalina y miedo. Si quería sobrevivir, o más bien, salvarlos, tenía que pensar rápido. La última defensa no había funcionado. Había visto a mis amigos caer, devorados por aquella niebla negra, esa fuerza sobrenatural que parecía alimentarse de nuestra desesperación. Esta vez, tenía que ser diferente. Me moví como un autómata fuera de la tienda, con el frío acero de mi fusil apretado contra el pecho. Alrededor de la base, los primeros destellos de actividad comenzaban a surgir. Algunos soldados hablaban bajo, otros encendían fogatas que chisporroteaban en la oscuridad. Tomé una decisión radical. Si la niebla era inevitable, tal vez la solución estaba en anticiparse a su llegada y golpear primero. Correr riesgos extremos ya no me asustaba. Mis pensamientos eran un torbellino, pero me aferré a lo único que tenía, el deseo ardiente de cambiar nuestro destino. Grité, atrayendo la atención de los soldados más cercanos. Ellos me miraron, primero con sorpresa y luego con ese inconfundible escepticismo que había aprendido a odiar. No importaba. Me acerqué rápidamente a un pequeño grupo de soldados, mi respiración pesada, mis movimientos eléctricos. «No tenemos tiempo», dije, señalando al perímetro de la base. «Vamos a establecer una emboscada antes de que sea demasiado tarde». Los ojos de Morales se abrieron un poco más. ¿Emboscada? Su voz temblaba, una mezcla de duda y miedo. Lo había visto caer tantas veces que casi podía predecir la forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba asustado. «Sí», respondí con un tono implacable, más para convencerme a mí mismo que a ellos. «Llenemos el terreno con minas, colocándola en los puntos clave, y preparémonos para una defensa agresiva». No mencioné que había probado algo similar en un ciclo anterior, pero siempre terminaba arrasado por la niebla. Esta vez, me prometí, sería diferente. Bajo mis órdenes, un pequeño grupo de nosotros comenzó a cavar y enterrar minas en el barro fangoso. Mientras tanto, colocamos dinamita en las carpas que podríamos detonar remotamente. Todo el campamento empezó a parecer un campo de batalla preparado, pero también un lugar destinado a estallar en una sinfonía de destrucción. El tiempo pasaba a un ritmo angustiante. Sabía que la niebla se aproximaba, sentía la misma presión helada que había sentido tantas veces antes. Cuando las primeras corrientes de aire frío pasaron por la base, me quedé helado. Mis dedos se tensaron en el gatillo del fusil. «Prepárense», dije, con voz ronca. Los demás, aunque no entendían completamente la amenaza, me obedecieron. Se posicionaron, con las armas apuntando hacia el horizonte. La niebla comenzó a rodar hacia nosotros, moviéndose de manera antinatural, como si fuera un depredador consciente. «Ahora», grité. Las minas estallaron, arrancando pedazos de tierra y roca, pero la niebla apenas se inmutó. Se arremolinó como si danzara entre las llamaradas, burlándose. Activé la dinamita en las carpas,
con la esperanza de que el fuego y el estruendo lograran detenerla. Pero la oscuridad avanzaba, implacable, inmutable. Sentí el pánico comenzar a trepar por mi espina dorsal. Habíamos hecho todo lo posible, y aún así, no era suficiente. La niebla era como un ser viviente, un monstruo que se alimentaba de nuestra desesperación. Empecé a oír voces en mi mente, eran voces humanas, casi familiares, pero inhumanamente crueles. Camacho, no puedes escapar, no puedes salvarlos, dijo una voz. Mis manos comenzaron a temblar. La niebla se deslizó a mi alrededor, envolviéndome, y las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, como si conocieran cada rincón oscuro de mi mente. No, grité, descargando el fusil hacia la oscuridad. Cada bala parecía ser absorbida, perdida en aquel abismo. Y entonces, lo vi, rostros espectrales formados por la niebla, miradas burlonas, risas llenas de un retorcido placer. Comencé a dudar de lo que veía, de lo que sentía. ¿Era real o estaba perdiendo completamente la razón? El miedo se volvió insoportable. Un miedo más allá del que se siente en el campo de batalla, más allá de cualquier angustia que un ser humano pueda soportar. Entonces, lo comprendí. Esta no era solo niebla. Era algo consciente, algo que se alimentaba de nosotros. Algo que sabía exactamente cómo destrozarme desde dentro. El ciclo me estaba destruyendo. Desperté otra vez a las 5:47 de la mañana, y el rugido del helicóptero sobre la base me hizo estremecer, como si un cuchillo de hielo se me clavara en el pecho. Mi cuerpo temblaba, y el sudor corría por mi frente como ríos de agua helada. Salí de la tienda a trompicones, sintiendo que mis piernas eran demasiado pesadas, como si estuviera caminando a través de lodo espeso. La base estaba igual que siempre, pero algo en mi interior se había roto. La desesperación era un veneno en mis venas. Las estrategias, los intentos de salvar a mis amigos, nada había funcionado. La niebla siempre venía, y siempre lo destruía todo. Mis compañeros se movían a mi alrededor, rostros conocidos que había visto caer una y otra vez. Morales, con su risa nerviosa y ese mechón de cabello rebelde. Ruiz, siempre serio, un pilar inquebrantable hasta que la niebla lo convertía en un grito ahogado. Todos estaban aquí, y todos iban a perder la vida de nuevo, sin importar lo que hiciera. Me apoyé en uno de los postes de la tienda, sintiendo que la realidad se me escapaba entre los dedos. Mis ojos se desenfocaron, y empecé a ver cosas que no deberían estar allí. Sombras moviéndose en los rincones, rostros en el aire que se disolvían cuando intentaba mirarlos directamente. Me llevé una mano a la cabeza, tratando de mantener la cordura. Con pasos erráticos, vagué por el campamento. Tropecé con una caja de municiones rota, su contenido derramado en el suelo, y mi mirada se posó en algo entre los escombros. Un brillo pálido. Me acerqué, sintiendo un nudo en el estómago, y aparté los fragmentos de madera con manos temblorosas. Era un espejo roto, su marco metálico destartalado y cubierto de barro. Al principio, no quería mirarme. Era como si una fuerza invisible me sujetara el cuello, como si algo dentro de mí supiera que no debía enfrentarme a la verdad. Pero mi mano, temblorosa y desobediente, se alzó y limpió el vidrio con un movimiento nervioso. Lo que vi me dejó sin aliento. La persona que me devolvía la mirada no era yo, o al menos, no el que creía ser. Mis ojos, que recordaba marrones y llenos de vida, estaban vacíos, dos pozos sin fondo. La piel de mi rostro estaba pálida, casi translúcida, como la de un cadáver exhumado. Mi uniforme, alguna vez un símbolo de orgullo y servicio, parecía un trapo viejo y desgarrado, cubierto de manchas que no eran solo de barro. Me eché hacia atrás, tambaleándome, con el corazón golpeando mi pecho. Esto no es real, dije, pero la voz que salió de mi garganta sonaba rota, tan débil que no convencía a nadie. Sin embargo, dentro de mí, todo encajó. La niebla no era solo una fuerza de destrucción. No era un enemigo que pudiera vencer con balas o minas. Era algo mucho peor. Una manifestación de algo interno, algo oscuro que no podía exorcizar porque me pertenecía. Porque siempre había estado ahí. El día del ataque, a las 6:15 de la mañana,
Había perecido junto a mis amigos. La niebla, ese manto negro que lo devoraba todo, no era más que una representación de mi propia culpa, mi fracaso desgarrador de no haberlos salvado. Estaba atrapado en este bucle, no por un destino cruel, sino porque no podía aceptar lo que había pasado. Era un prisionero de mi propia mente, de mi propia condena. Caí de rodillas en el barro, el espejo roto todavía en mis manos. Empecé a oír voces familiares y burlonas, arrancadas de mis recuerdos más dolorosos. Nunca podrás cambiarlo, Andrés, decían, no puedes salvarlos, nunca pudiste. El reloj volvió a marcar las 6:15 de la mañana, y un grito escapó de mi garganta. Pero esta vez, no fue de miedo. Fue un lamento de desesperación absoluta. La niebla volvió a aparecer, avanzando hacia la base con su hambre insaciable, y sentí cómo me envolvía, cómo se tragaba mi ser una vez más. La oscuridad me reclamó, y luego desperté. A las 5:47 de la mañana el rugido del helicóptero perforó el aire. Las botas en el barro. Todo comenzaba de nuevo. No había salida. Solo quedaba el tormento eterno de intentar, fracasar y despertar, mientras la desesperación se asentaba en mi pecho. La base seguía siendo mi campo de batalla y mi prisión, un bucle inquebrantable del que nunca saldría. Jamás. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.